y en esta ocasión nos acompaña para este panel de subsecretarios 3 entidades: Campeche, San Luis Potosí y Sonora. Una entidad del sureste, otra entidad de nuestro centro y otra entidad del norte de nuestro país. De verdad nos da muchísimo gusto que hoy nos acompañen y ellos nos van a comentar cómo están impulsando este diálogo entre los maestros de su entidad, cómo aprovecharon esta visibilización de buenas prácticas, incluso que UCICAM ya propició que las secciones sindicales también acompañaron, cómo están haciendo en cada una de estas entidades este trabajo de escalamiento, cómo se escuchan los maestros. Vamos a dividir este foro en 3 momentos. Vamos a darle a cada uno de ellos 10 minutos en una primera intervención donde nos cuenten qué está pasando con las buenas prácticas de sus maestros en la entidad. Una vez que pasen estos 30 primeros minutos, les volveremos a dar la palabra para que en otros 5 minutos ellos completen alguna idea que quisieran compartir con ustedes. Y finalizaremos con 3 o 4 preguntas. Maestros, maestras, los animamos a preguntarles a los subsecretarios, que si bien no son todos los del país, a lo mejor no son todos los de las entidades que aquí están representadas, pero son autoridades y a ellos les toca la dirección de la política educativa y seguramente las preguntas de ustedes nos podrán permitir que ellos en otros 5 minutos cierren su participación. Vamos a escuchar en este foro. He de decir que en el caso de Campeche tiene 20 inscritos en este ejercicio, en el caso de San Luis Potosí 15 y en el caso de Sonora 18 maestros, que tanto para el estado de Zacatecas, de Campeche, de San Luis Potosí, de Sonora y de todas las entidades, los maestros y las maestras aquí representados sean esos grandes ejemplos de transformación de lo que sí se puede hacer. Los maestros lo saben hacer muy bien. Pues vamos a dar inicio a este panel de subsecretarios y directores de educación básica, donde nos acompaña la doctora María Martina Cantún Can. Ella es subsecretaria de Educación Básica y Normal del Estado de Campeche. Bienvenida, subsecretaria. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes. Gracias, subsecretaria. Tenemos también al subsecretario de Educación Básica del Estado de Sonora, al doctor Ricardo Aragón Pérez. Bienvenido, subsecretario. Qué gusto tenerle por aquí. Muy buenas tardes. Los saludo con aprecio y mucho respeto y celebro con mucho interés la realización de este tercer foro que ya apunta y sugiere ser un espacio importante de diálogo. Gracias, los saludo y un abrazo. Muchas gracias, subsecretario. Y tenemos también para la participación en este panel al director de Educación Básica del Estado de San Luis Potosí, el doctor Salvador Cándido Pinedo Alonso. Bienvenido, director. Saludo. Pues vamos escuchando a la primera intervención con 10 minutos de participación a la subsecretaria de Educación Básica y Normal del Estado de Campeche. Cuéntenos, doctora María Martina, ¿qué hace la entidad para que los maestros del país puedan escuchar un poco el trabajo del Estado de Campeche? Bienvenida nuevamente. Sí, buenas tardes a todos. Pues como les comentaba, es un gusto para mí estar participando por primera vez, porque esta es la tercera vez que ustedes están ya comunicados. Y para nuestro estado, la gobernadora ha sido muy puntual en el momento que nos designa aquí en la subsecretaría de que podamos reivindicar
el trabajo del maestro, logrando la dignificación de cada uno de ellos. Nosotros hemos acudido a visitar a los maestros, a sus escuelas, para decirles que cuentan con nosotros en la Secretaría de Educación, así como nuestro secretario, el licenciado Raúl Aarón Pozos Lanz, de que estemos en las escuelas para conocer cuáles han sido sus necesidades después de 2 años de encierro en pandemia, para que les inyectáramos a todos los maestros confianza más que nada de que teníamos que regresar porque era necesario. El encierro en nuestros alumnos ya había causado muchos estragos. Se hizo la evaluación aquí en Campeche y en el mes de marzo se hizo público la presentación de todo el análisis que se hizo y habíamos perdido casi 16,000 alumnos habían dejado de acudir a las aulas aquí solo en el estado de Campeche, y en el país pues no me quiero imaginar cuántos alumnos habían dejado de acudir. Nosotros tomamos diferentes formas de poder hacer este regreso paulatino y más que nada seguro en nuestras aulas, para que podamos decir que estábamos recurriendo a las buenas prácticas. Tomamos acuerdos con la Secretaría de Salud, con el gobierno del estado y desde nosotros con la Secretaría, aplicar todos estos protocolos que pudieran hacer el retorno seguro a nuestras aulas, pero el ejemplo lo teníamos que dar nosotros, que teníamos que estar en campo acompañando a los maestros. Se hace un despliegue de todo el personal que trabaja aquí en la Secretaría, no solamente yo como subsecretaria de Educación, también el subsecretario de Educación Media, el subsecretario de Planeación, el subsecretario de Administración, o sea, todos nos metimos a estas estrategias que fueron 5 las que nosotros implementamos, que muchos de ustedes ya las conocen porque sí nos han hablado y las hemos compartido con otros estados, con otras universidades. Tenemos el documento específico para poder hacer este retorno inseguro, y entre ellas los maestros que a través de UCICAM se plantea la convocatoria y ellos deciden participar, demostrando cuáles eran las prácticas que utilizaron para poder brindarle la atención a estos niños de todos los lugares. Puedo comentar el que ganó el primer lugar, es un maestro que se llama Eider. Él trabaja en una comunidad que se llama Puerto Arturo en Palizada, que es el lugar, el municipio más alejado que tenemos en el estado. Estamos aproximadamente de la capital como a 6 horas de viaje en carretera, y aparte de eso, llegando a la cabecera que es Palizada, tenía él que rentar una lancha para poder llegar hasta su comunidad. Empaquetaba todo porque pues es una lancha y todos los materiales, los libros, cuadernillos, los emplayaba todos para poder ir en toda la riviera pues del río Palizada, para poder llegar a las casas de los alumnos y que ellos pudieran tener los materiales. Iba dando, parándose a determinada comunidad, le daba clase a los alumnos, instruía a los padres, y así se iba desplazando en todas las casas donde vivían estos niños, y a los 8 días volvía a regresar a recoger todos esos trabajos, les dejaba otros documentos, y esto fueron un ejemplo de las buenas prácticas que este maestro de comunidad rural, de las más alejadas de nuestro estado, pudo lograr que estos niños recibieran la atención en todo momento y que se sintieran seguros de que pues no iba a pasar a más la pandemia y que podían estar bien atendidos, y el rezago escolar que pudieran tener los niños, pues si no podemos ir al 100, pero por lo menos estos niños no perdieron el contacto directo con el maestro y con todas las tareas que conciernen los contenidos, la aplicación de los planes y programas, que eso puedo comentar de uno de los chicos. También tuvimos en cabeceras municipales maestros que tenían que ir de casa en casa a entregar los cuadernillos. Puntualmente aquí en el estado de Campeche, todos los lunes se subían las fichas de trabajo
están en las redes de la Secretaría de Educación. Pueden consultar ustedes las fichas que se diseñaron aquí desde la Secretaría para que todas las semanas los niños que no pudieran regresar a casa, porque también se pidió que los padres valoraran el regreso y no era obligatorio regresar presencial a clases, y ellos podían descargar desde la plataforma de la Secretaría las fichas para que pudieran trabajarlas. Igual se instrumentó otro procedimiento que se le llamó Maya WhatsApp. En este Maya WhatsApp eran para los de educación indígena. Las maestras, las directoras, con las madres de familia se podían comunicar vía WhatsApp en la lengua que es la que tenemos aquí en la región, que es el maya, y se pudieron comunicar y mandar las tareas igualmente traducidas al maya, que es la lengua materna de estas comunidades, y igualmente recibir todas estas tareas. Creo que Maya WhatsApp ya se implementó en Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Se hizo una unión entre los 3 estados y ya esta estrategia del Maya WhatsApp ya se utiliza en los 3 estados de comunidades indígenas. Esta es otra práctica igual que se pudo implementar aquí en el estado de Campeche. Asimismo, en la ciudad se implementó que los niños pudieran acudir en las escuelas por horarios. Unos entraban de 8 de la mañana a 10 de la mañana y un segundo grupo entraba de 11 de la mañana a 1. Esto es en primaria, y lo mismo se hizo con secundaria, de tal manera que todos estos niños pudieran trabajar con las fichas y tenían horarios, tenían por días, iban hasta 3 días a la semana. Entonces, todos estos temas que pudiéramos nosotros, y podemos contar muchas historias de lo que se hizo, que los maestros fueron muy responsables, porque ellos eran los que podían salir y entrevistarse con los papás, con los niños. El gasto aumentó bastante para el maestro, porque tenía que imprimir todo el material para poder llevarlo a la casa de los niños, y que ellos también pudieran entregar estas tareas, y que este rezago que se pudo haber tenido hubiera sido mayor si las estrategias y el compromiso de los maestros no hubiera estado al día. Pero pues por instrucción de la gobernadora se hicieron todos esas estrategias que se fueron planteando, y pues podemos decir que ahora en este ciclo escolar los niños están regresando. Ya tenemos grupos saturados hasta de 45 alumnos. Estamos ahorita en la planeación de poder enviar maestros donde nos hagan falta, para que estos 16,000 alumnos de todos los niveles, no únicamente de educación básica y normal, sino también en educación media, superior y superior, pudieran regresar estos niños, que ya tenemos una captación muy buena y estamos a la orden para trabajar con los maestros, para acompañarlos más que nada. Y ahorita en este ciclo escolar los estamos visitando por municipio, estamos integrando a todos, escuchamos sus necesidades. Igualmente hubo que implementar otras estrategias, porque las escuelas fueron completamente, de la ciudad, fueron completamente vandalizadas. Tenemos una escuela de aquí de la ciudad de Campeche que la han robado 14 veces. Reparamos algo y al rato ya nos los volvieron a robar. La cablería, los tinacos, las mesas, las sillas, o sea, se desmantelaron las escuelas completamente, y estamos en ese proceso ahorita de volver a mejorar la infraestructura, los materiales, todo lo que requiere el maestro para que su práctica pueda estar. Y de verdad que fue un orgullo para nosotros que 8 de nuestros compañeros hayan acudido a la ciudad de Veracruz a recibir este premio. Ya nos mandaron las otras medallas y estamos preparando un evento especial para ellos, y que todos los maestros se animen para que vean que no solamente pueden ser estos 20 maestros, sino que pueden ser todos los que quieran, y que nos den a conocer cuál es el trabajo que se fue realizando en esta época
en que fue una de las más duras, no solamente para Campeche, sino para el país y el mundo, y que el maestro, al pie del cañón, cumpliendo con toda su labor, pues es un orgullo estar participando aquí con ustedes y darles nuestra pequeña aportación de todo lo que desde la Secretaría de Educación aquí en el estado hemos podido lograr. Pues muchísimas gracias. Al contrario, subsecretaria, esperamos que los maestros que se integren a este ejercicio, después ustedes también los puedan contactar y hacer que haya capacitación, intercambio entre ellos para que otros maestros también se animen a confiar en lo que hacen y lo hacen muy bien en las aulas. Gracias, subsecretaria, por recordarnos este valioso papel del maestro, de la maestra mexicano, de su vocación, de veras de los sobreesfuerzos que realizan, que en este periodo nos ha quedado muy claro. También por compartirnos la importancia de que las autoridades estén cercanas a ellos, conozcan de viva voz qué es lo que pasa, cómo le hacen, porque es la manera en que verdaderamente podemos dar y hacer realidad esta autonomía de las escuelas, de los maestros, de las maestras. Y también gracias por recordarnos cómo es importante que entre los maestros se compartan materiales y que puedan quedarse instalados en una dinámica más local y esta necesidad de plantar sistemas mixtos. La emergencia puede ser de muchos tipos. Puede ser por inundaciones, por temblores, por cuestiones de inseguridad. Son muchas las situaciones que nuestro mundo está viviendo. Y me parece que estos entrenamientos van preparando a los maestros, a las escuelas para reaccionar. Muchas gracias, subsecretaria, por esta primera participación. Ya tenemos de vuelta al subsecretario Salvador Cándido Pinedo. Bienvenido, doctor. Qué gusto tenerle. Pues le damos la bienvenida y le damos su espacio para la participación. Ok, muchas gracias. Gracias por invitarme. Muchas gracias también al Grupo Loga por hacer estos foros. ¿Sí me escuchan? Sí. Al Grupo Loga por hacer estos foros de compartir, de experiencias, de todo lo que podemos llevar a cabo por el bien de nuestros niños y nuestras niñas, ¿verdad? Que es lo que nos interesa, que es la educación de todo, no nada más del Estado, sino de todo el país. Bien, ¿cómo visualizamos nosotros acá o visibiliza la educación en San Luis Potosí? Aquí nos encontramos igual que nuestra compañera de Campeche, con escuelas vandalizadas, más de 400 escuelas vandalizadas, que se llevaron todos los servicios, no quedamos algunas ni con puertas ni con sanitarios, pero sin embargo eso no fue un impedimento para que nosotros hiciéramos una buena labor en todo el estado, apoyado siempre por nuestro gobernador y subsecretario. Bien, ¿qué tenemos que hacer nosotros primeramente como personas que estamos al frente de la educación? ¿Cómo visualizamos? Primero, tenemos que fortalecer a todas las maestras y a todos los maestros. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos 4 zonas. Nuestro estado se divide en 4 zonas, lo que es la zona del altiplano, la zona centro y las zonas Huasteca Sur y Huasteca Norte. Dentro de esas zonas tenemos 3 grupos o 3 etnias que hablan una lengua distinta, al igual que en Campeche y en diferentes estados de la República. ¿Cómo se les apoyó a ellos? Nosotros tenemos una gran ventaja, tenemos un radio, una estación de radio donde las clases en pandemia se dieron por medio del radio. Aparte de todo lo que aplicamos, todos los conocimientos, nos basamos en medio del radio, ¿sí? También tuvimos el gran apoyo con los convenios que teníamos con Google for Education, con Office 365, que ese fue un gran apoyo para aquellos lugares, para llegar a aquellos lugares donde se tenía internet. Y donde no se tenía internet, pues los maestros, como hablando de la autonomía curricular que tienen ellos, sí, aplicaron su conocimiento. Desde aquí un reconocimiento a todos los maestros que se aplicaron. De verdad que es un trabajo muy difícil, se lo reconozco yo y todo mi equipo, todo mi staff, todo el estado, por todo lo que hicimos en este tiempo. Fuimos muy agradecidos y fuimos muy bendecidos por tener a ellos de nuestro lado. Bien.
nosotros nos fundamentamos siempre en el artículo 3º, que nunca lo debemos de dejar a un lado, y no precisamente en lo que nos enmarca la ley, sino cómo vemos a los maestros y a las maestras como agentes fundamentales de un proceso educativo. Un maestro es líder, debe de ser líder. Cuando sale él de la normal, debe de ser, cuando llega él a trabajar a un aula, él debe de ser un líder. Un líder que va a batallar con padres de familia, que va a batallar con alumnos. Sin embargo, tenemos la capacidad para realizar nuestras evaluaciones diagnósticas para de ahí emprender nuestra labor docente. ¿Sí? ¿Cómo lo ven los maestros? Nosotros primero tenemos que priorizar los objetivos y las metas que deben de estar, nunca perder el rumbo, siempre estar focalizadas y dentro del marco normativo que son los educandos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Fortalecer su desarrollo, su superación, ¿sí? Y también capacitar a nuestros docentes, ¿sí? ¿Cómo los vamos a capacitar? No sé si en otros estados, pero aquí nosotros tenemos convenios con la UT. La Universidad Tecnológica nos ofrece, sí, cursos y talleres para maestros de educación básica. Aquí estoy hablando solo de educación básica, ¿sí? Tenemos nuestro Instituto de Profesionalización del Magisterio Potosino, que es el que imparte los talleres y los cursos necesarios para que nuestro magisterio esté actualizado. Tenemos convenios con empresas como, por ejemplo, Robotix. Robotix le estamos metiendo la tecnología, despertando el interés a los chicos de educación básica. En este caso, dejamos a un ladito a los niños de preescolar, pero sí nos enfocamos a los niños de primaria y secundaria en sus 3 modalidades. Despertar el interés por la tecnología, hacer que los jóvenes, ¿sí? Aprendan esa manera, esa parte, pues, que a lo que va enfocada nuestro rumbo, que es totalmente la tecnología. Bien, aparte de encontrarnos con todo un mundo y de oportunidad que tenemos como docentes, nunca debemos de perder el rumbo de que somos nosotros formadores del futuro de la nación. Y como formadores del futuro de la nación, debemos nosotros de recategorizarnos como maestros, de que la sociedad deje de hablar mal de nosotros, de hacer nuestro trabajo, de dar un granito, de dar más de nosotros, ¿verdad? Pues sería ahorita esa mi participación y esperaría los 5 minutos para poder compartir un poquito más de todos ustedes. Dejarle a mis compañeros también aquí, a mi compañero de Sonora, parte de tema que pueda compartir con nosotros. Muchas gracias, director. Muchas gracias, subsecretario. Mire, gracias por recordarnos este liderazgo del maestro. ¿Cuántas veces los profesores, las profesoras se nos adelantan a las políticas educativas? Muchas veces llegan lineamientos, llegan materiales, llegan disposiciones y ellos ya están trabajando porque están cerca de las necesidades, y me parece que la vocación del profesorado, del Magisterio Nacional, de veras rebasa con mucho lo de muchos otros magisterios a nivel mundial. Así nos hemos construido, así se ha construido el sistema educativo mexicano. También, director, gracias por recordarnos la importancia del apoyo que jugaron en algunas comunidades, en algunas escuelas, las nuevas tecnologías. Fue un gran empujón y los maestros lo dicen. La pandemia nos empujó a utilizar ya en educación plataformas, dispositivos, la computadora, que la pandemia no nos dejó otra alternativa. También esta alianza con diversas organizaciones. Usted cita desde la capacitación que están promoviendo estas grandes alianzas de las organizaciones internacionales, nacionales y locales. Hemos visto a muchas entidades que no solo la capacitación, el intercambio de materiales se da en este terreno de las alianzas con empresas, organizaciones, capacitadores. Qué bueno que en el estado de San Luis Potosí se promueve. Y qué mejor aliado de ir acompañando a los maestros que la capacitación. Enhorabuena, director, y seguramente los maestros que nos están escuchando y las maestras
pueden ir observando desde las ópticas que ya nos ha compartido Campeche y San Luis Potosí, cómo en sus localidades, en sus entidades, también se están haciendo cosas. Muchísimas gracias, pues dejamos para finalizar esta primera ronda con sus 10 minutos al maestro Ricardo Aragón Pérez. Bienvenido, maestro, representante subsecretario del Estado de Sonora. Bienvenido. Tiene su micrófono apagado, subsecretario. Gracias. Celebrar este momento que nos ha permitido en una primera impresión conocer las experiencias, las visiones y estos momentos por los que los colegas subsecretaria y subsecretario han narrado. La verdad es que hay cosas que tenemos puntos en común y creo que eso resulta muy importante porque nos permite tener una mirada mucho más amplia de lo que pasa cada quien en nuestras regiones, pero mucho de esto pues hoy vemos que no son casos aislados, casos particulares, sino que tienen una cobertura en lo que muchos temas coincidimos. Acá en Sonora, nosotros tenemos apenas un año a cargo de la administración educativa, a cargo del gobierno del estado, y coincide justamente con uno de los grandes desafíos por los que el sistema educativo estaba enfrentando y tenía que ver con este llamado de las autoridades federales, de la presidencia de la República, de volver a las clases presenciales, de dejar atrás el sistema de aprender en casa, dejar atrás el encierro en que los estudiantes y los maestros estaban viviendo, a partir del reconocimiento de que ese confinamiento educativo, el haber trasladado la escuela a los hogares, pues estaban marcando una serie de problemáticas que hacían ver que era necesario la recuperación del espacio escolar, que era necesario volver a la escuela y que era necesario recuperar todos estos procesos que tienen un espacio natural para que se desarrollen como son las escuelas. Esto nos planteaba dos desafíos muy importantes. El primer lugar era pues garantizar condiciones funcionales de las escuelas. Acá no fueron 400 las escuelas las que como sociedad abandonamos y las dejamos en manos de la rapiña. Acá fueron más de 1,500 escuelas en las que realmente las encontramos en un estado de ruina y que para los días en que teníamos que regresar a clases, realmente el desafío era muy complejo, no solo en la necesidad de la rehabilitación, sino también en las grandes inversiones que se requerían. Y como bien saben, un estado, un gobierno que apenas empezábamos, y algo carecíamos era justamente de recursos. Pero por fortuna esta situación la enfrentamos con mucha creatividad, con muchos ahorros, con muchas economías, y pudimos en un plazo récord rehabilitar las más de 3,000 escuelas que teníamos para garantizar las condiciones y los servicios básicos para poder llamar a los maestros, a los alumnos, recuperar la confianza de los padres y poder conseguir el regreso a clases. Dos cosas que nos parece digna de mención es que para convencer a los padres de que pudieran mandar a los niños a las escuelas, para convencer a los maestros de que pudieran volver a la escuela, habríamos que dar como ejemplo, habríamos que dar como autoridades un primer paso y dar un ejemplo de ellos. De ahí que también acá también en Sonora consideramos que era la hora de dejar el despacho, dejar la oficina, hacer a un lado el esquema de ver la sala y el despacho de la subsecretaría como una torre de marfil
y ir justamente a las escuelas, a abrir las escuelas, a hacer presencia en ellas y hacer convocatorias muy amplias, tanto a los vecinos de los alrededores, a los presidentes municipales, a los consejos de participación social, a los presidentes de las sociedades de padres de familia, y hacer todo arropar con todos los agentes y actores sociales para recuperar eventos que se habían perdido, como cuáles, por ejemplo, las ceremonias cívicas. Llamar a las ceremonias cívicas, incluso convocar a los elementos del ejército mexicano para que con sus bandas de guerra, con sus escoltas, pudieran generar ambientes que hicieran que se nos enchinara la piel, que hicieran que nos recordaran estos eventos, que hicieran que las canchas cívicas volvieran a ganar vida y ambientar, y de esa manera mandar a la sociedad, mandar a los vecinos mensajes de que las escuelas estaban recuperando vida, que el clima educativo se recuperaba, que los maestros volvieran, y eso nos parece que fue un paso sumamente relevante de parte de las estructuras educativas, que pudimos hacer una gran alianza con los regidores de los ayuntamientos, con los presidentes municipales y con todas estas figuras importantes pudimos ir abriendo las escuelas de manera gradual, de modo que para el término del primer ciclo 21-22 logramos tener una recuperación sumamente importante y el regreso de más del 98% de los maestros y una recuperación muy importante. Creo que este mensaje de ir allá era de reconocer a los maestros, de decirles que no estaban solos, de decirles que había riesgos, sí que había riesgos, pero que habíamos hecho una serie de medidas de seguridad, de protocolos, de protección, y que no solo les pedíamos que ellos salieran y se metieran a las aulas y vivieran el espacio público, sino que nosotros también íbamos a las escuelas para estar con ellos viviendo este momento. Me consta, los maestros decían, tengo miedo, pero también nosotros les decíamos, pero ante esta situación, si hacíamos mucha campaña con el tema de la vacuna, con las protecciones y todo eso, y sobre todo estar allí, me parece que fue un paso muy, pero muy importante. El día 29 de agosto, este regreso para lo que sería el ciclo escolar 22 y 23, la verdad fue una etapa de una muy gran fiesta que logramos también que toda la estructura educativa, que todas las figuras importantes, poder ir a la escuela. Una estrategia que nos parece que nos resultó muy importante a nosotros fue haber concertado un acuerdo con el Congreso Estatal de acá de Sonora y convencer a los 500, a todos los diputados que forman la legislatura, convencerlos para que nos acompañaran el día 29 y cada uno de ellos se presentara justamente en la escuela donde habían cursado su primaria, donde habían aprendido a leer, donde habían aprendido a escribir, y que desde allí, desde la propia escuela donde ellos estuvieran, se vieran también acompañados con sus parientes, con sus familias, con el alcalde, con los regidores, y eso también fue un evento que le dio un clima de seguridad y de confianza espectacular, de tal modo que para las pocas semanas de haber arrancado el ciclo escolar, hoy podemos decir que tenemos una asistencia de estudiantes que raya entre los 96 y el 98%, y tenemos plantillas de maestros prácticamente todos en las escuelas, y también una porcentaje muy alto de todas las plantillas de escuelas que tenemos abiertas. Creo que esos dos elementos, pero no es todo. Luego también hicimos una campaña muy intensa para hacer el reconocimiento de todos los maestros,
para que participaran en la convocatoria de USICAM, donde se pedía que tuvieran la generosidad de compartir las experiencias que ellos habían desarrollado con toda su creatividad, con todas sus capacidades, y pudieran ser parte de esta convocatoria nacional. Creo que como resultado de esta campaña, de estas alianzas que hicimos con los maestros, de estimularlos, de llamarlos, de decirles que tuvieran confianza, que lo que habían hecho ellos era digno de reconocerles, de decirle que ellos también eran capaces de generar teorías, que eran capaces de construir nuevas formas, inventar nuevas metodologías, nuevas organizaciones, nuevas formas de comunicarse. Todo eso era un mensaje permanente que hacíamos a través de los consejos de participación social, de los consejos técnicos, las visitas a las escuelas. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? Que Sonora se puede reputar como entre los primeros estados a nivel estatal que tuvo las mayores participaciones en esta gran convocatoria, ya que logramos sumar más de 200 maestros que fueron reconocidos en este evento con las participaciones que tuvieron, y que gracias a ello el estado de Sonora se convirtió en sede de la organización regional del reconocimiento de estas prácticas, que dieron también algo sumamente importante. Pero no solo hacíamos ese reconocimiento, también hicimos un reconocimiento muy importante en el marco del centenario de la creación de la Secretaría de Educación, y respondimos a una convocatoria nacional donde la Federación nos pedía que hiciéramos la postulación de los 5 maestros que se reconocieran como los que más contribuciones al campo de la pedagogía y de la educación habían realizado, por lo menos en los 100 años que tiene de vida, algunos con vida, otros ya extintos. Y este evento también lo aprovechamos para mandar un mensaje a los maestros, hacer este reconocimiento. Hicimos la postulación de los 5 maestros, con lo cual nosotros les estábamos diciendo lo mucho que importaban, lo mucho que reconocíamos, y que gracias a esta postulación de 5 candidatos que mandamos a la Secretaría para reconocer como los mejores maestros de México en el contexto del centenario de la SEP, 3 de ellos salieron galardonados como los 3 maestros que forman parte de la galería de los mejores maestros de México en ese contexto. Son algunas de las acciones que hemos hecho en reconocimiento a los maestros, pero que me parece que la más relevante, la más significativa, es que hemos estado todos los días. Yo quiero compartir una experiencia que ha sido muy gratificante para mí y para los maestros, y que me lo han dicho una y otra vez, y es que yo prácticamente inicio el día del trabajo poniendo un pie en una escuela, pero no solo un pie, sino también poniendo el corazón, el alma, el espíritu, la mente, y estar allí en la escuela, prácticamente iniciando la jornada en ella, ha sido un reconocimiento de los maestros que han sentido el alto valor que le tenemos, el aprecio que tenemos, la confianza que le tenemos, y ellos saben que cuando llegamos a la escuela no vamos con un espíritu de fiscalización, no vamos con una idea de vigilar qué es lo que están haciendo. No, vamos para decirles de cara, de frente, lo mucho que valoramos el trabajo que realizan, lo mucho que nos importan que la escuela abra, que ellos estén allí, que ellos estén en el aula. Pero no solo nos presentamos por presentar y saludar, sino entramos hasta la entraña de las escuelas, llegamos a los salones, al corazón justo donde se realiza el acto educativo, y nos damos la oportunidad de decirles a los estudiantes lo mucho que reconocemos a los maestros. Hacemos una valoración muy alta delante de sus propios estudiantes, y les mandamos un mensaje a todos los alumnos, el alto valor y la importancia y el significado que tienen los maestros. Asimismo, hablamos con los alumnos y le decimos también lo mucho que importan los alumnos para la Subsecretaría de Educación,
lo mucho que nos importa para nosotros que ellos estén en la escuela, que ellos tengan un maestro y que sean respetados y que nosotros también los respetamos. Son entregas completas, acá mucho siguiendo el principio básico de la gestión de nuestro presidente, que para nosotros lo primero es hacer territorio y dejar a un lado el escritorio. Esto queda en último lugar. Muchísimas gracias, subsecretario. Pues reconocemos esto que usted nos dice de la importancia de recuperar el espacio escolar. Cada generación de alumnos, cada generación de maestros tiene que apropiarse de la escuela, de integrarla como propia y saber que están en sus espacios. Gracias también por plantearnos esa generación de confianza que las autoridades, que los papás deben de tener al respecto de lo que sucede en la escuela. Y muy buena idea eso de que las escuelas, creo que los maestros, las maestras que hoy nos acompañan, pueden invitar a lo mejor cuando se reinicie el ciclo escolar por ahí en el mes de enero o cuando iniciemos el ciclo, en algún momento invitar a los egresados distinguidos o algún egresado de nuestra escuela que siempre que venga, regrese y vea un poco ese recinto donde se formaron. Y por supuesto que será muy destacable que los maestros que hoy nos acompañan del estado de Sonora nos puedan decir que están trabajando en ese clima escolar, en ese trabajo con la comunidad y en esa parte de enfrentar el desafío de incorporar con seguridad a los estudiantes ya en esta presencialidad. Pues vamos a nuestra segunda parte. Les pedimos a los maestros, a las maestras que nos acompañan si tuvieran alguna pregunta por ahí, tanto a la subsecretaria de Campeche como de San Luis Potosí y de Sonora. Hay algunos de sus maestros que ya los saludaron, que ya les mandaron ahí alguna ubicación, soy de la escuela tal o de la secundaria tal, cosa que nos da muchísimo gusto esa cercanía de sus maestros con ustedes. Déjenme, antes de darle la palabra por 5 minutos más a cada uno de ellos, decirles que la doctora María Martina Cantún Can, ella nos habla como profesora de educación primaria. Ella se forma en una normal, pero además es licenciada en educación básica, hizo una maestría en psicología y orientación vocacional y cuenta con un doctorado en educación humanística. Hemos visto que nuestros 3 subsecretarios tienen un gran conocimiento del sistema educativo y citar algunos de sus datos me parece que lo revela. Lo mismo el doctor Salvador Cándido Pinedo Alonso, él también cuenta con una licenciatura en matemáticas por la Normal Superior de Nayarit. Él es maestro en educación básica y es doctor en formación didáctica y desde ahí, él y desde esta formación está conduciendo de San Luis Potosí los destinos de la educación de su entidad. ¿Y qué decir del subsecretario de Sonora, el maestro Ricardo Aragón Pérez, que también hizo estudios regionales con enfoque histórico educativo? También ha estado en aula, ha sido docente y tiene un doctorado en ciencias de la educación. Eso nos da muchísimo gusto, que estén las escuelas en manos de conocedores de lo que pasa, no solo teóricamente, sino en la realidad. Pues, doctora María Martina, subsecretaria del Estado de Campeche, para que usted pueda compartir alguna experiencia más, algo que quiera decir en este arranque de nuestro tercer foro de buenas prácticas a los maestros. Por favor. Escuchando a los compañeros, pues yo creo que compartimos muchas de nuestras experiencias. Sabemos que estamos en un país pluricultural y por lo tanto tenemos diferentes formas de acción, ¿verdad? Pero que al final de todo esto es en beneficio de nuestra niñez,
También puedo decir que aquí en Campeche estamos muy preocupados por la salud de todos nuestros niños y de nuestros docentes. Tenemos varios programas de atención socioemocional para maestros. Tenemos igualmente capacitaciones para los maestros de educación especial. Hemos tenido a través del DIF diferentes conferencias de labio leporino, paladar hendido, para poder brindar no solamente a nuestros niños de escuela regular, sino también a los alumnos de educación especial. Igualmente hacemos convivencias entre estos niños, fomentamos la música, la cultura, el baile. Han participado nuestros alumnos de educación especial en Zacatecas, en diferentes estados, haciendo videos, dándole importancia a estos niños. Hacemos una semana de la discapacidad que ya la estamos planeando para emocionales ahí con Betty, pero me urgen. Para el tiempo de diciembre. Hacemos esa semana igualmente. Hemos podido rescatar recursos de programas federales para poder equipar a nuestros niños, a nuestras escuelas. Estoy hablando específicamente de educación especial, así como también, nos decía el compañero de San Luis, tenemos convenios de colaboración con Robotic, con Lego, tenemos con Atentamente. Hoy estuvimos con Save the Children para que llevar estos programas de capacitación y llegar hasta los rincones más alejados de nuestro estado para poder enseñarle a los padres de familia el manejo de las, estamos empezando ahorita con salud digestiva y con salud socioemocional, tanto para niños como padres de familia y maestros. Creo que la preocupación de nuestra gobernadora y del secretario es la atención de toda la comunidad, como nos los está en este momento sugiriendo la nueva escuela mexicana, que estemos dentro de la comunidad, porque a partir de ella es donde vamos a construir los conocimientos fundamentales y que puedan estar bajando a nivel social, y que todas las aportaciones que se brinden a través de todos los actores involucrados sean para el beneficio de, en primer lugar, de la comunidad y de todo el país. Todas estas acciones que se ven a través de la Secretaría de Educación Pública, pues son gracias al trabajo en conjunto que hemos podido desarrollar. Y como bien decía, pues yo soy maestra de primaria, estuve trabajando 33 años dando clases a niños de primaria, he trabajado en todos los niveles educativos y conozco bien la problemática educativa, y eso me invita a ser cada día mejor, a tener la mayor transparencia posible en todos los procesos, no solamente de la cuestión docente, sino también la cuestión laboral. Estamos muy directos con formación continua para que estos cursos que se le puedan brindar a todo el profesorado sean de suma importancia para su formación. Pues estamos a la orden aquí en el estado de Campeche. Creo firmemente que en conjunto todos los estados somos los que le vamos a dar luz a nuestro país y que la educación en México pues sea la mejor. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, subsecretaria. Muchas gracias a usted. Le dejamos la palabra al doctor Salvador, por favor. Voy a hablar poquito o muchito, bueno, el tiempo que me corresponde, lo voy a hablar de después de la visualización que tenemos, ¿sí? Como director de educación básica en el estado. Voy a hablar poquito de lo que se genera dentro de mi dirección. Cuando yo llego aquí a la dirección, mi dirección no contaba con un asesor técnico pedagógico, ¿sí? Creé la coordinación de pedagogía y busqué un enlace en cada departamento para que entre ellos, ¿sí? Entre pares, hagan precisamente esto que estamos haciendo aquí nosotros. Generé el área de jurídica. Teníamos problemas con transparencia, teníamos problemas con contestación de oficios. Con mi área jurídica hemos evitado toda esa parte que antes contestaba el director o el secretario, ¿sí? Hacia las demás
hacia el público lo que llegara, ¿sí? ¿Qué hemos generado con esto? Hemos generado una plataforma, el maestro, en la última reunión que tuvimos en Puebla, en la CONAEDU, se nos hizo saber que el último que se entera de los procesos, de los cambios, de todas las normatividades, de los acuerdos, era el docente, ¿sí? Y en base a eso nosotros, aparte de la página que tiene la Secretaría de Educación, nosotros como Dirección de Educación Básica hicimos nuestra propia página y todos los comunicados, todo lo que nos llega de México, todo, la nueva malla curricular, todo lo que ustedes ya saben, lo ponemos, convocatorias, talleres, cursos, todo para que el docente esté informado. Ahora no hay pretextos. Ahora, si la información no baja por la estructura, que es por donde debe de bajar supervisor, jefe de sector, director, ahora el maestro tiene la oportunidad de ver en la página lo que realmente les tiene que llegar. ¿Qué hemos hecho? Hemos visitado los lugares alejados, que realmente, aquí están mis compañeros que me están escuchando, los que están aquí dentro de la plataforma escuchando la plática. Hemos visitado lugares donde nos han dicho, nunca ha venido una autoridad educativa. Es triste llegar y ver que nos digan eso. Yo les digo, el estado es muy grande, a lo mejor voy a venir 1 o 2 veces, pero voy a seguir viniendo. Les dejo un número de atención, les dejo, vaya, toda la información que puedan tener para que tengan el contacto con nosotros, ¿sí? Aquí es este siguiente punto que voy a tratar es muy importante y no nada más sucede aquí en San Luis, sucede, quiero creer que en todos los estados, ¿sí? Hace rato decía mi compañero de Sonora que debemos de acompañar al docente, la función del supervisor, ¿sí? El docente debe de dejarse de sentir perseguido, el docente debe de sentirse acompañado. Tenemos, fíjense bien, tenemos, y ustedes también lo de tener por allá, tenemos supervisores que tienen más de 60 años de ejerciendo la función. Nosotros como docentes tenemos una vida útil como cualquier cosa, como cualquier situación. Sin embargo, las cosas cambian, los tiempos cambian, ¿sí? Y nosotros seguimos enfrascados en una mentalidad que ya no debe de suceder. El maestro se debe sentir acompañado, de tanto que nos hablan del humanismo en las escuelas y no lo practicamos. Debemos nosotros enfocarnos realmente a hacer que la función pedagógica funcione, ¿sí? Con un acompañamiento, no con una fiscalización. Ahí, se los dejo ahí a la mesa a ustedes para que lo valoren y a lo mejor me pregunten al ratito, ¿eh? Y seguimos contestando, ¿sí? Y también debemos reconocer la labor que hacen nuestros compañeros. Mis respetos, pero para todos, pero más y en especial a los maestros de telesecundaria, que son todólogos. Son todólogos, viajan 2, 3 horas para cumplir en una comunidad y van arriesgando, pues todo, ¿verdad? Van arriesgando todo al viajar diario. Nosotros nos ha funcionado precisamente en ese subsistema. Tuvimos una plática con el maestro Gabriel Cámara, que es el director de CONAFE a nivel nacional, ¿sí? Y él nos aplicó ya hace como 10 años el programa de relación tutora. Se aplicó en telesecundarias y esto nos llevó a un intercambio pedagógico docente con Perú. Fueron maestros de San Luis a Perú, ¿sí? Y después se pagó la visita, vinieron de Perú y aquí atendieron alumnos. Ha funcionado también que ya esa estrategia se está implementando en otros niveles. Bien, voy a cerrar con unos puntos, ¿sí? ¿A qué le apuesta San Luis en la educación? San Luis le apuesta, número 1, a profesionalizar al docente. Si queremos resultados diferentes, no hay que hacer siempre lo mismo, ¿verdad? Dice Albert Einstein. Hay que profesionalizar al docente para que el docente se sienta libre y autónomo de hacer su trabajo dentro del aula. La segunda, a valorar nosotros y hacer revalorar el trabajo del docente. La sociedad nos tiene realmente aislados con palabras que no se pueden mencionar ahorita, pero debemos de revalorizar y hacer que esa labor docente sea reconocida por toda la sociedad, ¿sí? Tenemos que respetar su autonomía. La autonomía del docente, siempre que va enfocado a los planes y programas, es buena. Él sabrá cómo dará su clase, pero siempre acompañado, vigilado y que siempre sea en dirección para un aprendizaje significativo, ¿sí?
¿Qué tenemos? Que atender la diversidad, atender la interculturalidad que existe en los estados, a velar siempre por el interés superior de los niños, niñas, adolescentes, ¿sí? Y generar siempre con todo esto una confianza. Cierro con una frase de Henry Adams que dice: un profesor trabaja para la eternidad. Nadie puede decir dónde acaba su influencia. Buenas tardes. Muchísimas gracias, director. Muchísimas gracias, subsecretario, por hacernos este recuento de acciones que hace en su entidad, pero que seguramente los maestros irán analizando también lo que sus autoridades hacen en cada una de las entidades. Muchísimas gracias. Y le dejamos su tiempo al doctor Ricardo Aragón. Por favor, maestro. Tiene su micrófono. Estoy convencido que tener acercamientos aún por esta vía y darnos la oportunidad de dialogar representa una alternativa pero muy alentadora, muy necesaria en este momento para quienes tenemos esta enorme responsabilidad de conducir esta etapa tan compleja en que nos encontramos después de esta enorme crisis que puso de cabeza al sistema educativo y que hoy plantea desafíos de una magnitud extraordinaria, y saber que hay colegas como los que estamos aquí, pues que tenemos no solo una experiencia como desde las aulas. Yo fui maestro rural, fui maestro de una escuelita multigrado, donde en el día era el salón, en la noche era mi recámara, a mediodía era mi comedor y por las tardes era mi sala de estudio, y desde allí he escalado todos los niveles de educación, de primaria, con excepción de preescolar, y entonces hoy creo que esa importancia en lo que estamos aquí. Yo quisiera cerrar esta intervención diciendo que nosotros acá, este ciclo escolar, después de que el ciclo anterior hicimos trabajos muy intensos, rehabilitamos la infraestructura, generamos un clima de confianza y todo eso, pero sentíamos que había algo que no nos dejaba plenamente satisfecho, porque no estábamos atendiéndolo de manera suficiente, que era el estado de la salud mental, todo esto que la literatura, los estudios mundiales y lo que oíamos nosotros en las escuelas, de que había un estado de emoción en el que las emociones predominantes no eran las más positivas, había miedo, había temor, había angustia, había desconfianza, incluso había sentimientos de irritación, de exacerbación, de una postura demasiado rígida. Tuvimos casos nosotros de que varias escuelas entraron en una situación de paro. O sea, los maestros pararon las escuelas, los maestros tomaron las escuelas y se oponían a que las escuelas se abrieran en los términos como estábamos planteando del regreso presencial de las clases. Pero nosotros sabíamos que esos maestros, al estar tomando la escuela, estar en un acto de protesta, no era propiamente una protesta política, no era una actitud de desacuerdo y de querer descarrilar, sino había una mezcla de emociones, de sentimientos. Entonces, ¿qué fue lo que planteamos ahora a principios de este ciclo escolar? El secretario Aarón Grajeda nos dijo: no podemos regresar al nuevo ciclo escolar pensando como si las cosas ya regresaron a su normalidad y no ha pasado nada. Nosotros dijimos: es necesario atender una dimensión que no habíamos atendido de manera suficiente y que teníamos que poner el foco ahí, que era atender el tema de la situación socioemocional en que se encontraban en ese momento los maestros, los directivos, los estudiantes, los padres de familia. Y para eso nosotros impulsamos un trabajo muy robusto, metodológicamente muy robusto, que nos permitió hacer sondeos, hacer exploraciones
a través de una metodología que nos permitió encuestar a los alumnos, encuestar a los maestros, encuestar a los directivos y a través de esta encuesta poder inferir cuál era el estado emocional, los sentimientos, cuál era el estado de salud en que se encontraban y a partir de estos diagnósticos poder definir una política de atención, una estrategia que pusiera en primer lugar atención a este tema del equilibrio de las emociones. Yo quiero decirles que acá en Sonora hicimos una investigación con un equipo de expertos que nos permitió analizar a través de una muestra muy representativa del estado, cuál era realmente el estado emocional de nuestros maestros. Sabíamos que había alteraciones, que había afectaciones a nivel mundial, sabíamos que en México no era la excepción, que pasábamos por una situación crítica, pero acá en el estado de Sonora nos preguntábamos cuáles específicamente las afectaciones que teníamos y cómo se manifestaban en las distintas poblaciones de nuestra escuela. No sabíamos qué estaba pasando con los niños de preescolar, no sabíamos qué pasaba con las maestras de preescolar, no sabíamos qué pasaba con los adolescentes de secundaria, suponíamos que había afectaciones, pero no teníamos información precisa basada en estudios empíricos que nos permitieran identificar. Entonces hicimos un estudio basado en una metodología que nos permitió hacer nosotros diagnósticos importantes. Le comparto algunas cosas nomás para tener ideas. Uno de los factores de origen el estudio tenía como universo de análisis a los estudiantes, a los niños, a las niñas, adolescentes, pero luego dijimos que si nos quedábamos ahí, pasábamos por alto un agente que era fundamental y que sabíamos que también eran seres humanos y que también habían sentido los efectos de la pandemia como cualquier otro. Y entonces lo que hicimos fue ampliar el estudio y nos fuimos a analizar, encuestar a los maestros para saber cómo habían pasado la pandemia y en qué condiciones de salud mental se encontraban en este desafío que tenían del regreso a clase. Le comparto un par de datos. Este estudio lo publicamos, está publicado, tenemos los resultados en un informe que lo podemos compartir, donde compartimos la metodología, compartimos los universos, los resultados, para ver cómo la va a nosotros. Yo nomás les comparto, una de las preguntas que nosotros le hicimos a los maestros era, ¿con quién habían pasado sus días de soledad durante la etapa de la pandemia? Un porcentaje muy importante de ellos que anda entre alrededor del 6% de la población nos dijo que la habían pasado sola. El 6% de la población representa una cantidad de miles de maestros que durante la pandemia no tuvieron acompañamiento ni tuvieron con quién convivir, se la pasaron solos. La gran mayoría de ellos en efecto la pasaron en familia. Pero un dato importante es que cuando le preguntamos si en la familia donde ellos habían estado, su propia familia, abuelos, parientes y todo, habían sufrido alguna enfermedad que les había dañado a ellos, fíjense lo que voy a decir, el 73% de nuestra población magisterial tuvo afectaciones de enfermedad en algún pariente cercano a ellos, que pueden ser desde los abuelos, las esposas, los hijos, ellos mismos. O sea, de cada 100 maestros que encuestamos, 73% se vieron afectados por un problema, en algunos casos fatídicos, de salud grave, y nosotros entonces sabíamos que los profesores, de cada 100 de ellos, pasaban una situación difícil. Otra pregunta que les hicimos era cómo la habían pasado ellos, cómo se habían sentido emocionalmente durante estos días en que ellos estuvieron en su escuela. Les diré que de cada 100 maestros que encuestamos, 61 maestros nos dijo que la había pasado muy mal, que la había pasado mal, pero mal, y otros nos dijeron que la habían pasado regular. Es decir, hay un conjunto de emociones y de sentimientos altamente negativos que fueron como los maestros vivieron
vivieron este momento. Cuando nosotros le preguntamos si los maestros habían tenido una pérdida, si estaban en una situación de duelo, de cada 100 maestros, 36% nos dijeron que sí habían pasado por una pérdida y que por lo tanto estaban en una situación de duelo. Cuando lo hicimos por género, descubrimos, por ejemplo, que las maestras de preescolar fueron las que más sufrieron el problema de la pandemia y sobre todo una de las afectaciones muy fuertes que tuvo es un estado de crisis por el conflicto interfamiliar que vivieron. La mayoría de las maestras, de las educadoras, sufrieron conflictos familiares por durante la etapa de la pandemia. Probablemente, hipotéticamente creemos, porque no tenían hora, porque se la pasaban en la noche, porque se la pasaban en el día, porque estaban el domingo, porque estaban en el sábado, porque estaban de todos los tiempos cumpliendo con la labor que tenían. En fin, todo esto, pero no solo eso. Entonces, una vez que detectamos eso, nosotros elaboramos un mecanismo, un documento en el cual les ofrecimos una serie de herramientas, una serie de técnicas, una serie de consejos que publicamos en un material que se los comparto ya para terminar. Nosotros publicamos lo que llamamos el botiquín de los primeros auxilios emocionales, y que este botiquín lo que hace es darles a los maestros una serie de métodos, de técnicas, de consejos que les permiten hacer contenciones, que les permiten hacer regulaciones y que les permiten afrontar situaciones de crisis emocionales. Todo esto con miras a encontrar equilibrios y poder estar en mejores condiciones para desarrollar su complejo trabajo. Esto mismo lo hicimos con los alumnos. Pues creo que estamos en esa etapa. Termino diciendo que ahora mismo estamos yendo a las escuelas por escuelas, y lo primero que estamos haciendo es alentando a los maestros a que saquen estos materiales de las bibliotecas, que los saquen de la biblioteca del aula, que los apliquen, que los analicen, que los estudien, los compartan con sus alumnos, con los padres de familia, para poder avanzar. De esa manera nosotros nos hemos ocupado como uno de los ejes centrales en este regreso a clase, la atención a la salud mental de los niños, de los maestros, de los directivos, como una condición fundamental para después entrarle de manera paralela a lo que tiene que ver con la labor propiamente educativa y el estudio de los campos disciplinarios. Pues muchísimas gracias, subsecretario. Ahí tienen, maestros y maestras, a sus autoridades. Panel con el cual ustedes pueden ir identificando, y es parte de los comentarios que tenemos en el chat, que los maestros y las maestras ubican muy positivamente, que ustedes tengan claros los problemas que en el sector, en el sistema educativo se tienen. También hacen una petición los maestros y las maestras, dicen que es importantísimo este acompañamiento que ellos necesitan de los asesores técnico-pedagógicos, de los supervisores. Dicen que sí, a veces se siente más bien como invadidos o como vigilados, más que acompañados, y reiteran esta solicitud de veras de profesionalizar esta relación entre esta cadena tan importante de mando, de autoridad, de vínculos. Y justo ellos nos dicen que para ellos sería muy interesante estos materiales que se han compartido, estas estrategias, estos documentos, poderlos localizar en las páginas estatales para que ellos tengan acceso, no necesariamente siendo de la entidad, sino también conociendo lo que más están trabajando. Y por supuesto, solicitan este canal de gestión, de relación, de comunicación con cada una de sus autoridades. Yo quiero, a nombre de todos los maestros, las maestras que están aquí presentes, agradecer de veras la presencia de la maestra María de las Nieves Hernández Ramírez, subsecretaria académica del Estado de Zacatecas, que nos inauguró, pero muy especialmente a nuestros subsecretarios que participaron en este panel, a la doctora María Martina Cantuncán, subsecretaria del Estado de Campeche,
al doctor Salvador Cándido Pinedo Alonso, subsecretario de Educación Básica de San Luis Potosí, y por supuesto al doctor Ricardo Aragón Pérez, subsecretario del Estado de Sonora. A sus secretarios un abrazo, a sus gobernadores y gobernadoras nuestro agradecimiento por este canal que abrimos hoy con ustedes. Y estamos seguros que sus maestros y sus maestras recuperarán el ánimo y los aprendizajes en estas prácticas que ellos van a sistematizar. Les estaremos informando de los avances. Muchísimas gracias a los 4 subsecretarios que hoy inauguran, dan inicio a estos 2 días de trabajo. Muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo bien fuerte. Gracias.